chicos del cuarto año de secundaria en el curso de biología. Si bien acabamos de ver esta clasificación de que los seres vivos se clasifican en bioelementos y biomoléculas y que hay una subclasificación entre primarios y secundarios y orgánicos e inorgánicos, cuando hablamos de los bioelementos primarios nos vamos a encontrar con cantidades como por ejemplo que constituyen el 98% del total de la materia viva que se encuentra presente en los seres vivos. Es por eso que hay primarios y secundarios, ¿ya? Por el porcentaje de presencia o de constitución que contienen, que están allí en la materia viva. Como por ejemplo el carbono, que es uno ya de los bioelementos, Profesor, ¿qué constituye o cuál característica tiene el carbono? Que forma el esqueleto de todos los compuestos orgánicos. Todo nuestro esqueleto, ya hablando del ser humano, Oriana, está constituido por carbono. Ahora, debido a su peso atómico y su elevada electronegatividad, los enlaces que puede hacer entre el carbono son muy estables, por su electronegatividad. Y también puede formar enlaces con hidrógeno, ya para formar compuestos como el metano, como oxígeno para formar compuestos como dióxido de carbono, con nitrógeno y con azufre, ¿ya? Y permite muchas funciones químicas en compuestos orgánicos. Cuando hablamos del carbono, principalmente en compuestos orgánicos, ¿por qué? Porque la química orgánica es la química del carbono. Ahora, cuando hablamos acerca del oxígeno, ¿ya? Nos vamos a encontrar con el elemento más abundante en peso en el organismo, en peso. Profesor, ¿cómo así que el elemento más abundante en peso? En peso atómico. ¿Cuál es el peso atómico, Yadira, del oxígeno? Uy, nadie. 16. Ya 16. Entonces, en peso atómico, él es el más abundante en el organismo. Se encuentra en la estructura de todos los compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos que nosotros tenemos en el organismo, ¿ya? Contienen oxígeno. Es el agente oxidante final en el metabolismo. Es decir, es el responsable de que ocurra la respiración celular. Y a través de la respiración celular se dé la degradación de los alimentos, ¿ya? De los alimentos. Precisamente la degradación celular. De igual manera en las plantas constituye el oxígeno un papel muy importante, ya, pero no como oxígeno, no, sino como dióxido de carbono, ¿Por qué? Porque es lo que la planta va a respirar para que le sirva como materia prima para realizar su alimento, que es la glucosa, ¿ya? El hidrógeno. El hidrógeno es en número el elemento más abundante, no solamente del organismo, sino del universo. El hidrógeno, ojo, pero en número de átomos. No vamos a confundir peso de átomo con número de átomo. En peso, el oxígeno es el más abundante en nuestro organismo, pero en número, el hidrógeno es el más abundante. ¿Por qué? Porque los compuestos que poseen hidrógeno y que son ricos en hidrógeno son la principal fuente de energía de los seres vivos, como la glucosa, que es rica en hidrógeno, ¿ya? Entonces, contiene mayor importancia y por eso que es primario. Pero de pronto por allí tenemos nitrógeno, fósforo y azufre. Nitrógeno, ¿dónde se encuentra? En las proteínas. Se encuentra constituyendo las proteínas. El fósforo, ya que constituye una parte muy importante en la energía y en el ADN. ¿Se acuerdan? Grupo fosfato. Que aquel grupo fosfato, ¿qué función tiene el grupo fosfato en los cromosomas? Cuando hablamos de cromosomas, cuando hablamos de ADN. Recuerden que decimos, no, el ADN está formado por bases nitrogenadas, está formada por un azúcar, está formada por un fosfato. ¿Y qué es lo que hace el fosfato? Sirve de enlace entre una base nitrogenada y otra base nitrogenada, ¿ya? Entonces, esa es la función que desempeña y está presente en el organismo. Ahora, bioelementos secundarios están en un segundo plano, tienen otro tipo de función, ya, sí directa al organismo, pero un poco más bajo, por eso que es
es secundario, como por ejemplo el calcio. El calcio sí, lo necesitamos para los huesos. Lo necesitamos y por supuesto nuestro cuerpo tiene una glándula que protege, ya que protege, que libera hormonas para controlar los niveles de calcio en el cuerpo, que es la calcitonina, ¿ya? También llamada a veces como calcitocina, ¿ya? Esta hormona controla los niveles de calcio en la sangre porque nosotros necesitamos tener un equilibrio a nivel metabólico, ¿ya? Entonces, el calcio es regulado para que sus concentraciones se encuentren estables en nuestro cuerpo. De igual manera, el sodio es fundamental. El sodio, ¿por qué? Porque el sodio ayuda a mantener la presión o la regulación de la presión osmótica, es decir, la regulación de los líquidos en el cuerpo. Entonces, cada elemento, o en este caso, cada bioelemento, acá secundario, conlleva una función importante en lo que es el metabolismo. El cloro. El cloro se forma parte del ácido clorhídrico que nosotros tenemos en nuestro estómago y que ayuda a separar los nutrientes. Ejemplo, cuando el ácido clorhídrico se mezcla ya con el bolo alimenticio, lo separa, lo degrada, no es que lo absorbe, lo degrada, para que éste sea transformado en otra sustancia, como por ejemplo el quimo alimenticio. Por otra parte, el cloro tiene otras funciones también en el cuerpo. Presión osmótica. Ya el cloro también puede regular. El cloro, como forma ácidos, regula el pH del cuerpo. Profesor, ¿cómo así el pH? Nuestra acidez y nuestra alcalinidad. Si nuestro organismo, si nuestro estómago se encuentra alcalino, muy alcalino, va a haber liberación de ácido clorhídrico. Y si hay mucha liberación de ácido clorhídrico, vamos a ingerir leche, ¿ya? Porque la leche es alcalina. Entonces, para contrarrestar esto o para equilibrar. El magnesio, importante el magnesio. No, bueno, para nosotros es importante, pero también es importante, muy importante para las plantas, ¿ya? Para las plantas. ¿Por qué? Porque el magnesio es el eje, es el átomo central, ¿ya? Del conjunto de enlaces de la clorofila. Esto es la clorofila, mírenlo, la que se encuentra en la hoja, la clorofila. ¿Y qué es la clorofila? Un pigmento verde, una pigmentación verde que se encuentra en los cloroplastos, ¿ya? Entonces, si el magnesio se encuentra allí, quiere decir que es fundamental en el ser vivo. Ven cómo poco a poco vamos conociendo como que las funciones ya de cada uno de los bioelementos. Ahora, si hablamos de biomoléculas inorgánicas, si precisamente van a ser aquellas que no tienen el carbono en su estructura, ¿ya? Que no tienen el carbono en su estructura, son biomoléculas inorgánicas, como por ejemplo el agua, ¿ya? El agua, ¿ya? O bien, se encuentra en baja proporción. Chicos, una pregunta. El dióxido de carbono es CO2, eso lo sabemos, ¿ya? El dióxido de carbono es CO2. ¿Por qué creen ustedes que no es una molécula orgánica basado en lo que está escrito en el PPT? A ver, Henry, Matías de la Cruz a la 1, Matías de la Cruz a las 2, Matías de la Cruz no está. Henry, ¿por qué el dióxido de carbono no es una sustancia orgánica si tiene carbono? Vamos a comparar, Henry. Tenemos el dióxido de carbono, ¿ya? En este compuesto, ¿cuánto pesa el carbono? A ver, peso atómico del carbono. Peso atómico del carbono. 12. 12. Y como hay un carbono, es 12. Peso atómico del oxígeno. 16. 16. Y como hay 2 oxígenos, 16 por 2. 16 por 2. 32. Más 12. ¿Cuánto es? 44. 44. ¿Ya? Pero ¿a qué me voy con esto? Solamente hay 12 gramos de carbono. Vamos a ponerle otro ejemplo, ¿ya? Vamos a colocar un ejemplo como un compuesto orgánico, como el metano, ¿ya? Como el metano.
¿Cuánto pesa el carbono? 12. Y el hidrógeno, 1. 1 por 4, 4. Hay 4 hidrógenos y 12 carbono. ¿Por qué este es orgánico? Porque el carbono se encuentra en mayor proporción. ¿Por qué este es inorgánico? Porque el carbono se encuentra en menor proporción. ¿Queda claro? Es decir, profesor, cuando el carbono se encuentra en menor proporción, el compuesto es inorgánico. Inorgánico. Muy aparte de que el dióxido de carbono sea un gas, que también es válido, ya que también es válido, cuando el carbono se encuentra en menor proporción, ya es un compuesto inorgánico. Profesor, ¿y todos los compuestos orgánicos, el carbono siempre se va a encontrar en mayor proporción? ¿Por qué? Porque es abundante, ya es muy abundante. Vamos a borrar acá. Excelente, ¿ya? Entonces, y tenemos al principal, como ustedes lo decían, ya en su participación, el principal compuesto inorgánico es el agua, ¿ya? Es el líquido más importante en los seres vivos. Es además el disolvente universal. Es el medio de transporte de sustancias. Interviene en las reacciones químicas. Y mantiene la temperatura corporal del cuerpo, ¿ya? Mantiene la temperatura. Ahora, la cantidad del agua varía en los organismos. Miren, aquí vemos varios organismos, como el pino. Y vemos como una marca celeste que nos va a indicar como que un aproximado de agua que hay en este pino, en el ser humano. Y es por eso que siempre decimos, no, en el ser humano 80% de agua. Ya, 80% de agua. En algunas teorías, 70% en otras, 75% en otras, 85% en otras, pero es un aproximado. ¿Ya? Miren la lombriz de tierra, 83% de agua. Bastante. El cereal, 20%. Una medusa, 95%. ¿Ya? Entonces, queda claro que precisamente entre las sustancias inorgánicas, el agua es el líquido más importante. Entre las sustancias inorgánicas también tenemos a todas las sales minerales. Pero las sales minerales constituyen un porcentaje pequeño, no superior al 5% en el cuerpo. No superior al 5% en el cuerpo. Es por eso que son secundarios. Pueden estar en forma sólida, ¿ya? O disueltas en el organismo. Quiere decir que se pueden presentar en forma sólida o disuelta en la sangre, ¿ya? En nuestro estómago, en nuestros órganos. Ahora, por otra parte, Hans, tenemos a las biomoléculas orgánicas. Ahora las orgánicas están constituidas por carbono, como los glúcidos, los lípidos y las proteínas, ¿ya? Glúcidos, todos los azúcares que nosotros lo hemos desarrollado por separado, todos los azúcares que existen, todos los carbohidratos, ¿ya? Son ejemplo, están presentes son biomoléculas, y son biomoléculas un poco complejas. Su principal función, fuente de energía a las células a través de la glucosa, ¿ya? Hay glúcidos sencillos que son los monosacáridos y están los complejos que son los polisacáridos, muchos sacáridos, ¿ya? Muchos sacáridos, ¿ya? Entonces, ¿y dónde están presentes? Principalmente por allí están en las frutas, ya están en las harinas, están en el arroz, hay cereales, que los cereales también poseen glúcidos. Lípidos, siempre lo vemos como la grasa, ya, o el aceite que nosotros podemos consumir. El carbohidrato y los lípidos están elaborados de lo mismo, carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos lípidos contienen fósforo y nitrógeno, ¿ya? Ellos son insolubles en agua, pero en disolventes orgánicos sí se pueden disolver, ¿ya? Poseen un brillo característico de las grasas. Ejemplo, nosotros podemos, las cantidades de los lípidos siempre tienen que ser controladas en el cuerpo, ¿ya? Para que puedan ejercer su función como ellos tienen que ejercer su función. Lípidos, pueden haber triglicéridos, que son lípidos, ¿ya? Pueden haber ácidos grasos, que lo hemos visto, ¿ya? Podemos ver fosfolípidos, ¿ya? Lípidos cargados en su estructura con fósforo, que son los encargados de formar las membranas celulares, ¿ya? Porque la célula tiene una membrana. ¿Y quién la forma? Los fosfolípidos. Los esteroides, aquellas personas que se inyectan esteroides, están inyectando lípidos en el cuerpo, ¿ya? Lípidos en el cuerpo. Proteínas. Ahora, estas también poseen los mismos bioelementos, ya los mismos elementos de los lípidos y de los carbohidratos, pero poseen nitrógeno y azufre, ¿ya? Constituidos por los aminoácidos. Sabemos que existen muchos aminoácidos, pero 20 se combinan en forma específica para dar lugar a proteínas concretas.
Función de las proteínas: estructural, movimiento, inmune, transporta nutrientes, hormonal, digestiva, pero principalmente la proteína está constituida por estos elementos. Se dan cuenta que todos los elementos forman parte, la mayoría de los elementos forman parte del cuerpo, estos primarios y secundarios, ¿ya? Y que hacen que los diferentes biomoléculas como la proteína hagan diferentes funciones también, ¿ya? Diferentes funciones, como por ejemplo la queratina en el cabello, como por ejemplo el colágeno en la piel, como por ejemplo la hemoglobina de nuestro cuerpo, como por ejemplo aquellas enzimas que transportan el oxígeno a las células, ¿ya? Aquellas enzimas que aceleran las reacciones de nuestro cuerpo y aquellos que forman los anticuerpos de precisamente nuestro organismo. Otras biomoléculas, el ácido nucleico, miren, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. No quiero profundizar mucho en la función porque hoy no es función. Hoy es que tú identifiques que el ácido nucleico está formado por elementos químicos. Que una base nitrogenada contiene precisamente nitrógeno. Que el grupo fosfato contiene fósforo. ¿Ya? Contiene fósforo. Entonces, de igual manera, acá lo tenemos de manera resumida. Su clasificación, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, para que nosotros le echemos una ojeada y lo tengamos en cuenta. Vamos a ingresar en la plataforma y vamos a resolver el cuestionario que hay en plataforma.